Pero no todo era sumisión resignada en los aposentos dorados del palacio califal que brillaban con el oro extraído de las lágrimas de sus habitantes. Detrás de las cortinas de seda bordada con versículos coránicos que se habían vuelto irónicos por el contexto, detrás de los muros de mármol que resonaban con gemidos ahogados, se gestaba una forma sofisticada de resistencia que los eunucos vigilantes, por toda su experiencia en detectar traiciones, nunca lograron descubrir completamente ni erradicar del todo. Las mujeres del harén, despojadas de todo excepto de su inteligencia y su solidaridad desesperada, habían desarrollado durante décadas un lenguaje secreto que funcionaba a través de múltiples niveles de comunicación. Gestos aparentemente casuales que transmitían información vital, arreglos de flores que indicaban peligros específicos, formas de caminar que alertaban sobre la proximidad de eunucos traidores. Incluso canciones tradicionales cuyos versos habían sido modificados sutilmente para contener mensajes codificados sobre rutas de escape, aliados externos o planes de sabotaje. Zainab al-Dimashqiyya, una siria de ojos verdes que había llegado al harén a los 13 años, como parte del tributo anual enviado por el gobernador de Damasco para mantener su posición, se había convertido gradualmente en la líder indiscutible de una red clandestina que se extendía por todo el complejo del harén y hasta las cocinas del palacio. Su transformación de víctima aterrorizada en organizadora implacable había tardado años en completarse, pero cuando finalmente emergió como fuerza política subterránea, su influencia era tan real como invisible. Su arma principal era el conocimiento sistematizado y la memoria prodigiosa que había desarrollado por necesidad de supervivencia. Durante años interminables, había memorizado meticulosamente los rostros cambiantes, los nombres reales escondidos detrás de identidades ficticias, las historias personales completas de cada mujer que pasaba por el harén como mercancía humana. Sabía exactamente quién había sido separada violentamente de sus hijos pequeños, quién había sido prometida a otros hombres antes de ser capturada por traficantes, quién había sido literalmente vendida por su propia familia, desesperada por la pobreza. Pero sobre todo, con una precisión que habría impresionado a los historiadores más meticulosos, sabía Saada los secretos más oscuros de los califatos islámicos. En las noches de Bagdad del año 861, el palacio abasí se llenaba de susurros que jamás debían salir de sus muros de mármol dorado. Al-Mutamid, el comandante de los fieles, había convertido la casa de la sabiduría en algo muy diferente a lo que Alá había ordenado. El aire nocturno se espesaba con el aroma del incienso y algo más, el olor dulzón de la corrupción que impregnaba cada tapiz persa, cada columna de jaspe, cada rincón donde la sombra ocultaba verdades innombrables. Dicen que el cuerpo no miente, y el suyo, hinchado por años de excesos que habían transformado al atlético joven de antaño en una masa deforme de carne sudorosa, contaba una historia que los ulemas preferían silenciar. Había transformado el sagrado califato en un imperio donde las leyes divinas se torcían para justificar los más oscuros deseos del poder. Sus manos, manchadas no solo por la henna ceremonial, sino por decisiones que habrían horrorizado al mismo profeta, temblaban mientras sostenía documentos que legalizaban lo inlegalizable. Sus aposentos privados albergaban más de 1000 mujeres, un número que los cronistas oficiales reducían discretamente en sus registros. No era inusual para un califa tener un harén extenso, pero lo que ocurría tras esas cortinas de seda damascena
bordadas con versículos coránicos que se habían vuelto obscenos por el contexto, desafiaba todos los preceptos del Islam. Los eunucos que custodiaban el harén no solo eran guardianes, eran cómplices, arquitectos y beneficiarios de un sistema que había pervertido la institución del matrimonio temporal hasta convertirla en algo que ni los más depravados emperadores romanos habrían imaginado. Ya no era el vicario de Alá en la tierra, ya no era el protector de la fe y defensor de los creyentes. Solo quedaba un hombre que había descubierto que el poder absoluto, cuando se combina con la autoridad religiosa incuestionable, puede corromper hasta los mandamientos más sagrados y transformar lo divino en diabólico. Para entender cómo el califato llegó a este punto de degradación moral que estremeció los cimientos del mundo islámico, hay que retroceder al momento preciso en que los sucesores del profeta comenzaron a confundir la autoridad espiritual con la licencia terrenal, cuando la corona se volvió más pesada que la conciencia. Todo comenzó en el siglo VIII, cuando los abasíes derrocaron violentamente a los omeyas y trasladaron la capital del califato a Bagdad, la ciudad que construyeron como símbolo de su nueva era. Pero con el poder vinieron las tentaciones, y con las tentaciones, las justificaciones. Harún al-Rashid, el legendario califa inmortalizado en Las Mil y Una Noches, fue uno de los primeros en expandir dramáticamente el harén imperial hasta proporciones que habrían escandalizado a los compañeros del profeta. Su palacio, una ciudad dentro de la ciudad, albergaba a más de 2000 mujeres clasificadas en categorías que revelaban la sistematización del abuso: esposas legítimas para legitimidad dinástica, concubinas para placer diario, esclavas capturadas en conquistas para demostrar dominación, y una categoría especial de esposas temporales, que rotaban según calendarios elaborados por astrólogos y juristas. Oficialmente, todo estaba permitido por interpretaciones generosas de las Escrituras. En la práctica, se había creado un sistema de explotación sexual que usaba la religión como escudo y la tradición como excusa. Los juristas del palacio, seducidos por el oro y la proximidad al poder, desarrollaron interpretaciones cada vez más creativas y retorcidas del Corán. El matrimonio temporal, una concesión coránica para situaciones excepcionales, se convirtió en un mecanismo para legalizar relaciones que duraban apenas horas o incluso minutos. Los contratos matrimoniales se firmaban al amanecer con grandes ceremonias y se disolvían antes del anochecer con silencio cómplice. Las mujeres entraban como esposas, con expectativas de dignidad, y salían como divorciadas, llevando consigo solo el silencio que se les había comprado con oro manchado de lágrimas. Pero la verdadera corrupción no estaba en los números impresionantes, sino en los métodos refinados de degradación humana. Los eunucos del harén, mutilados en su infancia para servir sin amenazar, se convirtieron en los arquitectos de un sistema de control absoluto que regulaba cada respiración, cada mirada, cada gesto de las mujeres bajo su custodia. Conocían cada secreto íntimo, cada debilidad emocional, cada lágrima derramada en la soledad de las alcobas doradas que eran cárceles disfrazadas de lujo. En los pasillos de mármol rosa del Palacio de Samarra, donde cada columna costaba más que el rescate de un reino, los eunucos caminaban con pasos silenciosos que parecían deslizarse sobre la realidad misma. Sus túnicas de seda susurraban secretos que habían aprendido a guardar desde el momento traumático de su castración. No eran simplemente guardianes del harén. Eran los custodios de un sistema que había convertido la mutilación física en requisito indispensable para la confianza política, transformando víctimas en victimarios.
Al-Mutamid tenía un favorito entre estos hombres sombra, Bundar al-Turki, un eslavo cuya infancia había sido sacrificada en los mercados de Samarcanda cuando apenas tenía 8 años. Su castración, realizada con cuchillos sin esterilizar por carniceros especializados en crear eunucos, lo había convertido en el guardián perfecto de los secretos más oscuros del califato. Su cuerpo mutilado era garantía de lealtad. No podía fundar dinastías propias ni amenazar el linaje califal, solo servir con la devoción desesperada de quien no tiene nada más que perder. Era él quien seleccionaba a las mujeres que ingresarían al harén según criterios que combinaban belleza física, docilidad psicológica y origen geográfico estratégico. Era quien negociaba los contratos matrimoniales temporales con la precisión de un comerciante de especias, quien se encargaba de que ningún testimonio inconveniente llegara jamás a oídos de los ulemas ortodoxos, que aún conservaban vestigios de conciencia moral. El sistema que administraba era de una eficiencia diabólica que habría impresionado a los más refinados torturadores bizantinos. Las mujeres que ingresaban al harén perdían no solo su libertad física, sino su identidad completa. Recibían nuevos nombres que borraban su pasado, nuevas historias que justificaban su presencia, nuevas personalidades diseñadas para satisfacer caprichos específicos que cambiaban según los humores califales. Bundar mantenía registros meticulosos escritos en pergaminos guardados en cofres sellados con cera que llevaba su sello personal. Nombres reales y ficticios, edades verdaderas y declaradas, procedencias exactas, preferencias íntimas del califa, duraciones precisas de los matrimonios temporales, destinos posteriores que raramente incluían libertad real. Era un censo del poder absoluto ejercido sobre cuerpos femeninos, documentado con la misma precisión contable con que se registraban los tributos del imperio y las conquistas militares. Su cuerpo no le pertenecía a ninguna de esas mujeres. Había sido comprado, vendido y reutilizado como mercancía en el gran mercado del poder patriarcal. Durante el mes sagrado de Ramadán, cuando todo musulmán devoto debía purificar su alma a través del ayuno diurno y la reflexión espiritual, el palacio abasí se transformaba en escenario de las ceremonias más perturbadoras y blasfemas de todo el califato. Al-Mutamid, en una perversión teológica que habría horrorizado a los compañeros del profeta, había desarrollado una interpretación particularmente retorcida de los preceptos religiosos. Si durante las horas de luz debía ayunar y privarse de placeres terrenales, durante las noches tenía licencia divina para compensar todas las privaciones con excesos que desafiaban toda moralidad. Las noches de ruptura del ayuno se convirtieron en orgías ritualizadas donde participaban decenas de esposas temporales, simultáneamente, organizadas según jerarquías que reflejaban no solo las preferencias personales del califa, sino también complejas consideraciones políticas sobre alianzas tribales y equilibrios regionales. Los juristas corruptos de la corte habían desarrollado una justificación teológica elaborada y obscena. Argumentaban que el califa, como representante directo de Alá en la tierra, tenía la obligación sagrada de experimentar todos los aspectos de la creación divina para comprenderla mejor y gobernar con sabiduría completa. El placer físico era, según esta interpretación diabólica, una forma elevada de adoración que lo conectaba místicamente con la voluntad divina. Los eunucos organizaban estas ceremonias con la precisión militar de una campaña de conquista. Las mujeres eran preparadas durante días con baños rituales que duraban horas, vestidas con sedas transparentes importadas de China y perfumadas con esencias
que costaban más que el salario anual de un artesano especializado. Se las distribuía por las diferentes salas del harén, según un protocolo meticulosamente establecido que consideraba no solo las preferencias conocidas del califa, sino también los ciclos lunares, las posiciones astrológicas favorables y las prescripciones de los astrólogos persas de la corte. Durante estas noches de profanación sistemática, el palacio se cerraba herméticamente al mundo exterior como una tumba sellada. Ni los visires más cercanos, ni los generales más leales, ni siquiera los familiares directos del califa, tenían acceso a los aposentos privados. Solo los eunucos circulaban libremente por los pasillos oscuros, supervisando con ojos muertos que todo transcurriera según las reglas establecidas por décadas de refinamiento en la degradación. Era un mundo paralelo donde las leyes de Alá se interpretaban exclusivamente a través del prisma del poder absoluto y la lujuria desatada. Lo más perturbador de estas ceremonias no era su escala impresionante ni su frecuencia obsesiva, sino su sistematización completa que convertía la espontaneidad del deseo en liturgia del abuso. No eran explosiones de lujuria descontrolada que podrían explicarse como debilidades humanas, sino ceremonias cuidadosamente planeadas, donde cada gesto tenía un significado teológico perverso, cada acto una justificación específica en las escrituras manipuladas, cada violación de la dignidad humana, una bendición divina certificada por juristas vendidos al oro califal. En las bibliotecas perfumadas del Palacio Abbasí, junto a los manuscritos más exquisitos del Corán, copiados en caligrafía dorada, y las colecciones más completas de hadices auténticos, se guardaban otros libros que manchaban la santidad del lugar. Volúmenes encuadernados en cuero negro como la noche, escritos con tinta que parecía mezclada con sangre, que contenían las interpretaciones jurídicas más oscuras y blasfemas jamás desarrolladas en todo el mundo islámico. Eran las obras malditas de los juristas de conveniencia, ulemas que habían vendido su alma y su conocimiento religioso al mejor postor, prostituyendo siglos de sabiduría islámica al servicio de los caprichos más depravados del poder califal. Abu Yusuf ibn Ibrahim, originario de Basora, pero corrompido en Bagdad, era el más prominente y venerado de estos teólogos de la perdición. Había llegado a la capital como un joven erudito ortodoxo de reputación impecable, pero la proximidad al poder lo había transformado gradualmente en algo irreconocible, en una criatura híbrida entre sabio y proxeneta. Su obra maestra de la perversión teológica, titulada Las disposiciones especiales del imámate, era un tratado de 400 páginas que justificaba metódicamente todo tipo de abusos califales, con citas coránicas manipuladas y precedentes proféticos distorsionados hasta la irreconocibilidad. El libro establecía con autoridad académica falsa que el califa tenía derecho divino a suspender temporalmente ciertas prohibiciones coránicas, si eso servía al bien superior de la umma, un concepto tan elástico que podía justificar cualquier atrocidad. Bajo esta interpretación diabólica, el adulterio dejaba de serlo si era cometido por el califa, porque sus actos estaban por definición alineados con la voluntad divina. La usura, prohibida terminantemente para los creyentes comunes, se convertía en herramienta legítima cuando el califa la practicaba para financiar sus necesidades espirituales. Más perturbadora aún, si eso era posible, era su justificación elaborada del matrimonio de purificación. Según las teorías místicas de Abu Yusuf,
El califa poseía una capacidad sobrenatural de purificar a las mujeres contaminadas por el pecado a través del acto matrimonial sacramentado. Esto incluía no solo a prostitutas arrepentidas y adúlteras confesas, sino también a mujeres acusadas de brujería, de apostasía, de cualquier transgresión que las autoridades quisieran castigar con esta forma particularmente cruel de misericordia. Estas doctrinas no eran secretos guardados en bibliotecas polvorientas accesibles solo a iniciados. Se enseñaban abiertamente en las madrasas del palacio como parte del currículo oficial. Se predicaban desde los púlpitos de las mezquitas principales de Bagdad, con la autoridad de la ortodoxia. Se citaban como precedentes legales en los tribunales cuando surgían casos que amenazaban la estabilidad del sistema. La corrupción teológica había alcanzado un nivel tan sistemático y penetrante que infectaba toda la estructura religiosa del califato como un cáncer espiritual metastizado. La corrupción del califato no habría sido posible sin la creación de un elaborado sistema de complicidad que garantizaba el silencio absoluto de todos los involucrados, desde los más poderosos gobernadores hasta los más humildes servidores del palacio. No se trataba simplemente de amenazas brutales o sobornos vulgares, sino de una red sofisticada de interdependencia moral, que hacía que la revelación de los secretos califales implicara inevitablemente la destrucción mutua de todos los participantes en el sistema. Los gobernadores de las provincias más lejanas del imperio recibían regularmente regalos especiales que llegaban desde Bagdad en caravanas protegidas por la guardia califal. Esclavas de belleza extraordinaria seleccionadas personalmente por los eunucos, joyas de valor incalculable extraídas de los tesoros imperiales, tierras fértiles confiscadas a enemigos del Estado, privilegios comerciales que garantizaban fortunas instantáneas. Pero estos regalos, aparentemente generosos, venían acompañados invariablemente de documentos comprometedores que ataban para siempre a los receptores al sistema de corrupción. Cartas donde confesaban sus propios pecados secretos, bajo presión diplomática. Contratos donde reconocían haber participado en actividades cuestionables para obtener sus posiciones. Testimonios escritos donde admitían haber violado diversas leyes islámicas para mantener el orden en sus territorios. Era un sistema de chantaje mutuo, perfeccionado durante décadas por las mentes más brillantes del imperio, convertido en ciencia política. El califa conocía los secretos más íntimos de todos sus subordinados, pero ellos también conocían progresivamente los suyos a través de redes de información que fluían como ríos subterráneos. La diferencia fundamental estaba en que el califa tenía el poder absoluto de definir qué era pecado y qué era virtud, qué era legal y qué era criminal, mientras que sus subordinados dependían completamente de su benevolencia divina para mantener no solo sus posiciones, sino sus vidas. Los comerciantes que suministraban al harén imperial las sedas, las especias, las joyas y sobre todo las mujeres, también formaban parte integral de esta red de complicidad silenciosa. Conocían el origen exacto de las esclavas que vendían, las edades reales de las esposas temporales que suministraban, los métodos específicos utilizados para adquirir a las mujeres más hermosas de cada región conquistada. Pero su prosperidad económica dependía absolutamente del favor califal. Sus fortunas habían sido construidas sobre el comercio sistemático de cuerpos humanos, y cualquier revelación de los secretos del palacio implicaría no solo su ruina financiera, sino acusaciones de tráfico que los llevarían directamente a la ejecución pública.
Incluso los eunucos, aparentemente las víctimas más evidentes y patéticas del sistema por su mutilación infantil, habían desarrollado con el tiempo sus propias redes de poder basadas exclusivamente en el conocimiento íntimo de los secretos califales más comprometedores. Algunos habían acumulado fortunas considerables vendiendo información selectiva a comerciantes rivales o diplomáticos extranjeros. Otros habían construido dinastías de poder burocrático que se extendían a través de generaciones de protegidos. Su mutilación física, inicialmente símbolo de impotencia absoluta, se había convertido, paradójicamente, en su capital político más valioso, la garantía de su lealtad que les permitía acceder a secretos que destruirían imperios. Pero no todo era sumisión en los aposentos dorados del palacio califal. Detrás de las cortinas de seda se gestaba una resistencia que los eunucos nunca detectaron completamente. Las mujeres del harén habían desarrollado su propio lenguaje secreto, sus propias redes de comunicación, sus formas de sabotaje. Zainab al-Dimashqia había llegado al harén a los 13 años. Se convirtió en la líder de una red clandestina que se extendía por todo el complejo. Su arma principal era el conocimiento. Durante años memorizó rostros, nombres reales, historias de cada mujer que pasaba por el harén. Sabía quién había sido separada de sus hijos, quién había sido vendida por su familia, pero sobre todo sabía quién había muerto, porque las mujeres morían en el harén, no solo de enfermedades, sino de suicidio, de abortos forzados, de castigos disfrazados como accidentes. Los eunucos hablaban de liberaciones anticipadas, pero Zainab conocía la verdad. Había visto cremaciones secretas en los jardines, cuerpos arrojados al Tigris durante noches sin luna. Su red operaba a través de sistemas inesperados. Patrones de bordado contenían mensajes codificados. Canciones durante los baños transmitían información sobre rutas de escape. El sabotaje era sutil. Hierbas anticonceptivas mezcladas en alimentos, sustancias que causaban erupciones temporales. Mantenían su propia crónica secreta con nombres verdaderos, fechas reales de muerte, métodos específicos de abuso. En sus últimos días, Al-Mutamid ya no era el señor de un imperio que se extendía desde España hasta Asia Central. Era un anciano enfermo, abandonado por sus hijos, traicionado por sus generales, despreciado por los eunucos que habían sido sus cómplices. Su cuerpo, devastado por décadas de excesos, se descomponía mientras aún respiraba. Las noticias de las perversiones califales se habían filtrado por las redes comerciales del mundo musulmán. Las reacciones variaban según las regiones, pero el patrón era consistente. Pérdida de legitimidad religiosa, fortalecimiento de movimientos ortodoxos locales, fragmentación política del imperio. Los gobernadores provinciales declararon su independencia, argumentando que no podían obedecer a un califa que había pervertido los principios del Islam. Sus últimas palabras fueron una confesión que nunca debería haber salido de sus labios. He convertido la casa de Alá en la casa de Satanás. Pero incluso esta confesión fue censurada. La versión autorizada habla de un gobernante piadoso que expiró recitando el Corán. El funeral fue grandioso en apariencia pero vacío en sustancia. Y aún hoy, cuando escuchamos sobre escándalos en instituciones religiosas, cuando vemos cómo se manipulan textos sagrados para justificar abusos, deberíamos recordar las lecciones de los califatos corruptos. Los métodos cambian, pero la esencia del abuso del poder religioso permanece constante. Al-Mutamid no fue un monstruo excepcional.
fue el producto inevitable de un sistema que concentraba poder absoluto sin control moral. No era el comandante de los fieles que pretendía ser. Era simplemente un hombre que descubrió que el poder religioso podía ser el disfraz perfecto para los impulsos más degradados de la naturaleza humana. Esta es la historia de hombres que creyeron que podían redefinir lo sagrado para servir a lo profano. Y es también la historia de las víctimas, principalmente mujeres, que pagaron con sus cuerpos el precio de estas perversiones sistematizadas. Así mueren los imperios, no con la gloria de las batallas perdidas, sino con el hedor de la corrupción moral que pudre las instituciones desde adentro. Y así se desvanece la legitimidad, gota a gota, víctima a víctima, mentira a mentira, hasta que solo queda el recuerdo amargo de lo que pudo haber sido y nunca fue.